Muchas gracias ya. Bueno, Estados Unidos es de mis países favoritos, entonces vamos a ver. Tienen que rifar. Ah, no es cierto. Este, pero sí es un país que a mí me gusta mucho, ya saben. No porque sea imperialista ni nada, sino me llama la atención. Sí, bueno, yo les voy a hablar un poquito breve de la historia de los Estados Unidos. Y bueno, la siguiente. Lili. Ah, gracias. Bueno, empiezo con la independencia. Bueno, las colonias estadounidenses se independizaron en 1776, pero fueron reconocidas como la nación de los Estados Unidos de América tras el Tratado de París, que eso fue en 1783. La Constitución de Estados Unidos, bueno, que establece las bases, propósitos y el tipo de estructura del gobierno, se promulgó el 17 de septiembre de 1787 en la Convención Constitucional. Y después tenemos, bueno, una nota de la Constitución, es que el 25 de septiembre de 1789 hace unas enmiendas a unos artículos que después son conocidas como la Carta de Derechos, en donde se garantiza la protección a las libertades individuales y describe algunas prohibiciones del poder del gobierno. En 1789 tenemos elegido al presidente George Washington como, bueno, como el primer presidente de Estados Unidos. Y en 1793 se inicia la construcción del Capitolio. Bueno, ya sabemos que pues alberga el Congreso de Estados Unidos. En 1862 tenemos a Lincoln, que emite la Proclamación de Emancipación. En esta él declaraba que a partir del 1 de enero de 1863 los esclavos serían libres y también podrían ser parte del ejército y de la Marina de la Unión. En 1876, Alexander Graham Bell, bueno, yo lo puse como un dato importante, inventa el teléfono y bueno, recibió la patente el 7 de marzo pues, de este año, de 1876. En 1898, durante la guerra hispano-estadounidense, Estados Unidos adquirió formalmente Puerto Rico y bueno, en ese momento también Guam y las Filipinas. En, en 1898, Estados Unidos, no, espera, en 1903, eso también lo puse como un dato importante, los hermanos Wright, bueno, completan el primer vuelo de Carolina del Norte, bueno, se conocería como el pues, antecedente de los aviones. Eh, en 1951 se hace la 22ª enmienda a la Constitución. Esta establece que un presidente no puede permanecer en el cargo durante más de 2 periodos. Eh, y tenemos, bueno, por último, bueno, que fueron en diferentes fechas, pero más o menos durante los siglos XIX y XX, fue cuando se agregaron los 37 nuevos estados a los 13 que eran originalmente. Y bueno, dos acontecimientos importantes por los cuales pasó Estados Unidos son la Guerra Civil, que fue de 1861 a 1865, en la que la Unión de Estados del Norte derrotó a una confederación de 11 estados esclavistas del sur. Y la otra sería la Gran Depresión, que fue pues en la década de 1930 y bueno, como ya sabemos, fue una recesión económica eh, en la cual pues una cuarta parte de la población perdió pues sus empleos y sus capitales. Eh, y bueno, después de las victorias en la Primera y Segunda Guerra Mundial y al final de la Guerra Fría en 1991, hasta la actualidad, pues creo que Estados Unidos sigue siendo la nación más poderosa del mundo. Bueno, ahorita ya anda ahí con China. Y bueno, como ya sabemos, pues el tipo de gobierno de Estados Unidos es República Federal Constitucional.
La siguiente. Profesor, creo que quieren entrar, ¿los acepto? Ah, yo pensé que ya había aceptado a todos, pero no te preocupes, yo me encargo de eso, para que no te distraigas de la expo. Vale. Bueno, yo voy a continuar con la exposición. Y bueno, Estados Unidos es un país que se autodenomina, que autodenomina su régimen como una democracia libre y justa. Eh, Aquí el pueblo elige a sus gobernantes a través de elecciones. Entonces, es decir, la democracia está sustentada en las elecciones. Eh, por otro lado, el sistema de gobierno de Estados Unidos, como ya lo dijo mi compañera, es una república federal constitucional. ¿Esto qué quiere decir? La parte de la constitucionalidad, valga la redundancia, se refiere a la Constitución y es la ley suprema de la nación, que es sumamente importante para Estados Unidos en cuestión de las leyes. La Constitución también define la estructura tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales e impone límites significativos a los poderes de todos ellos. También aquí se define el sistema de pesos y contrapesos, que se divide en tres ramas, que serían el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, que más adelantito se los vamos a explicar. La cuestión federal está definida también en la Constitución y significa que al lado del gobierno nacional también existen los gobiernos de los 50 estados de Estados Unidos. Es decir, es un conjunto de estados autónomos, libres y soberanos que se asocian por una constitución. Y la república se refiere a la forma de gobierno en la que el pueblo detenta el poder, pero elige a los representantes para que lo ejerzan. Y la república sería lo más cercano a lo que sería una democracia. Menos que no me deja cambiarla. Ahí está. ¿Tenía? Sí, ya se ve. Sí. Sí, no, es que va mi compañera y Yesenia en esta parte. Sí. Bueno, la parte de sistemas políticos. Siguiente. Bueno, yo leí un libro y bueno, aquí nos explica que se podría hablar de 5 fases por las cuales pues pasó para que se pudieran formar los partidos políticos y nos dice que pues los partidos políticos en Estados Unidos surgieron de la división entre Hamilton y Jefferson durante la administración de George Washington. Siguiente. Bueno, el primer sistema es de 1788 a 1828. Esta división pues surge en el Congreso a través de los bloques federalistas y demócratas republicanos. Los federalistas estaban a favor de un gobierno central poderoso y apoyaban la relación con Inglaterra. Bueno, ellos se pronunciaban por una economía que protegiera los intereses de los empresarios estadounidenses. Y bueno, los demócratas republicanos, ellos estaban a favor de un gobierno federal, pero que no tuviera tanta fuerza y apoyaba los intereses de los agricultores. Y bueno, él iba más como que por una alianza con la Francia revolucionaria. Aunque bueno, esto era así, el Congreso se reconocía como republicano, por lo que pues no existió como tal en el momento una disciplina de partido. Tenemos el segundo sistema de 1828 a 1854. Bueno, aquí se crearon los partidos demócratas y los Whig. Ambos partidos lograron como que juntar los intereses de agricultores, empresarios, nacionalistas
inmigrantes, católicos y protestantes, como que abarcaban una gran parte de, pues, de la población. Y bueno, esto fue así hasta que se detonó el debate de la esclavitud y bueno, como que se vieron obligados a tomar como que solo un bando, o estaban a favor o estaban en contra. Y bueno, la siguiente. Como tercer sistema tenemos de 1856 a 1896. Bueno, en este, que es un poquito más largo, el país se encontraba dividido entre norte y sur. Esto, pues, como ya lo he dicho, por la esclavitud. El norte estaba en contra de la esclavitud y pues el sur defendía la esclavitud. Y con la expansión de la Federación del Congreso debía decidir si se tenía que impedir la esclavitud o se tenía que implementar a los nuevos estados que Estados Unidos estaba pues obteniendo. Bueno, el partido Win se disolvió en este periodo y el Partido Republicano estaba a favor de la abolición de la esclavitud. En este periodo Abraham Lincoln ganó y pues como ya lo había dicho en un dato importante, pues él fue que proclamó esto, acabar con la esclavitud. Bueno, esto tuvo dos contribuciones muy importantes. La primera consistió en que durante este periodo eh, aparecieron grandes maquinarias electorales en los estados del Atlántico Medio que resultaron altamente eficaces para controlar las votaciones al interior de los partidos y para controlar las votaciones. ¿Sí me escuchan? ¿Se fue el audio? Ah, ok, sí, sí te escuchamos. Ay, sí, es que como que se me está... Ok. Bueno, no sé en qué caso no lo escucharon, pero bueno, la segunda contribución, bueno, se refiere a los importantes cambios introducidos en la legislación electoral. Bueno, esto porque se adoptó la boleta australiana, que es la decisión de que las boletas utilizadas en las elecciones no serían producidas por los partidos, sino por el gobierno, y bueno, las medidas para garantizar que el voto ciudadano fuera secreto. Como cuarto sistema está entre 1896 y 1928. Bueno, este se caracteriza por un fuerte dominio del Partido Republicano, en donde más del 50% del voto popular lo, bueno, lo hizo victorioso en el norte y en el oeste. Bueno, aquí tenemos igual dos aportaciones importantes. La primera, que se instituyeron las elecciones primarias para la nominación de candidatos y la candidatura presidencial que favoreció a los aspirantes a que tuvieran mayor contacto con los electores. O sea, que sus campañas lograran como que abarcar más población. Y bueno, el quinto sistema, que es de 1932 a lo que sería actualmente, bueno, tenemos en 1932 en el que el Partido Demócrata logró conformar una amplia coalición que le permitió convertirse en el partido dominante. Esto fue con el New Deal de Franklin D. Roosevelt, lo cual logró como que juntar a grupos dispares, ya que implementó la versión estadounidense de, bueno, que se podría decir que es el estado de bienestar, favoreciendo pues a un importante cambio social en la vida del país. Después, en los 80s, el Partido Republicano, bueno, aquí encontré que era como un discurso neoliberal que prometía la recuperación de la economía del país y con esto se mantuvo en la presidencia por 12 años. Como que nada más cambiaba de partido y después en 1992 los demócratas vuelven a la presidencia con William Clinton
quien ganó en las elecciones de 1992. Bueno, aquí es donde se empieza como que a notar el sistema bipartidista que, bueno, se empezó a consolidar a partir de la Guerra Civil estadounidense y la instauración de unas elecciones mayoritarias con circunscripciones uninominales. Bueno, el sistema político de los Estados Unidos, pues, se ha mantenido en el partidismo con los demócratas y los republicanos, ya que pues su sistema de partidos es como poco ideologizado, ay, perdón, Ideologizado. sí, y bueno, cuenta con una mínima estructura nacional. Bueno, con todo lo que dice la Constitución, ninguno de los partidos cuenta como con una estructura nacional vertical o centralizada, sino que más bien se basa en la instancia de locales para definir los métodos de elección de candidatos y bueno, los distintos cargos. Y bueno, también fuera de la Convención Nacional, que cada 4 años elige a la planilla que habrá de competir en las elecciones presidenciales. Esta también aprueba la plataforma electoral del partido y pues no existe otra instancia partidista formal, solamente la Convención Nacional. ¿Se te fue el audio otra vez? No sé. Sí, ya no se escucha. ¿Nos ¿Ya me escuchas tú a escuchan? nosotros? Sí. Sí. Bueno, como partidos tenemos el Partido Demócrata y su líder es Tom Pérez, el Partido Verde, que es un liderazgo colectivo, el Partido Libertario, que es por Nicholas Sarwark, y el Partido Republicano, que es por Ronald Romney. Bueno, también les voy a hablar del Poder Ejecutivo. Bueno, está formado por el presidente, el vicepresidente y el gabinete de presidentes, que está compuesto por 15 secretarios de departamento. La oficina del presidente, que son como organizaciones administrativas, y las agencias independientes del gobierno. Estas serían como la CIA, FBI o la FDA. Y bueno, esto está a cargo de implementar las leyes del país y tiene la facultad de vetar la legislación previamente aprobada por el Congreso. Bueno, como presidente tenemos a Donald Trump, que pues ya no va a ser presidente. Vicepresidente Afortunadamente. a, a Michelle Pence. Y bueno, el gabinete designado por el presidente y aprobado por el Senado. Bueno, el presidente y el vicepresidente son elegidos indirectamente en la misma papeleta por el colegio electoral y elegidos de cada estado. Su mandato, bueno, sirven en un término de 4 años. Y bueno, la última elección, bueno, en donde se eligió a Donald Trump fue en 2016, pero la última elección que tenemos celebrada en Estados Unidos pues fue la del 3 de noviembre del 2020. Siguiente. Bueno, en cuanto al poder legislativo, el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos establece que el poder legislativo se fundamenta en un Congreso bicameral, el cual se compone de una Cámara de Representantes y un Senado. Em, el Senado se compone por 100 senadores que son elegidos dos por estado y son elegidos cada 6 años.
Por su parte, la Cámara de Representantes cuenta con 435 legisladores y a cada estado se le asigna un número diferente de congresistas en proporción al número de pobladores. Y estos se eligen cada 2 años en su totalidad, cada 2 años se cambia a todos los representantes. Luego encontré una parte que decía que tanto los senadores como los legisladores se pueden reelegir, pero tengo una duda ahí porque encontré en algunos lados que se pueden elegir solamente una vez más y encontré otra parte que decía que se pueden reelegir, pero sin un número definido. ¿Los senadores o los perdón, los representantes? Los dos. Ok. Bueno, según yo, los representantes sí se pueden reelegir las veces que sean. Sobre todo porque duran 2 años nada más. Entonces, la única forma de hacer como carrera política, pues es a través de la reelección. Ya está un poco el tiempo, pero además así está diseñado para que no, pues para que los representantes no tengan, digamos, gran capacidad de decisión como la que sí tiene, por ejemplo, el Senado. Que era una cosa que ya habíamos comentado, ¿no? O sea, que cuando los que diseñan la Constitución estadounidense lo hacen, pues piensan que el Senado tiene que tener mucho más poder, ¿no? En ese sentido, me parece que también en los senadores hay una reelección, porque lo que ellos esperan es que sean profesionales de la política mucho más que los representantes, ¿no? Que sea gente que se dedique de lleno a eso, sobre todo porque el Senado, pues, trata asuntos tan importantes como las relaciones exteriores, ¿no? En los Estados Unidos. Y para los Estados Unidos las relaciones exteriores son una cosa vital, ¿no? Entonces, me parece que sí, aunque no tengo el dato, ahorita si quieres reviso, y les digo al final, ahorita que terminen de exponer, ¿vale? Sí, es que, bueno, como les decía, sé que se pueden reelegir las dos partes, pero no sé por cuánto tiempo, cuántas veces se pueden reelegir. Bueno, y la idea de este sistema bicameral es dotar de contrapesos y frenos al interior del poder legislativo y el poder ejecutivo. Ya. Ok. Ok, yo les voy a hablar sobre el Poder Judicial. Bueno, mientras el Poder Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el pueblo, aparentemente, los miembros del Poder Judicial son elegidos por el presidente y confirmados por el Senado. En el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos de América se menciona que el Poder Judicial va a estar a cargo del Congreso, quien va a determinar la forma y la estructura que éste tenga. Antes de 1869, la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima autoridad judicial en los Estados Unidos, se conformaba por 6 miembros y en la actualidad son 9. Las cortes solo juzgan casos reales y controversias y hay 3 niveles de cortes en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ahorita les voy a explicar más o menos. Aquí está. Los Estados Unidos tienen un sistema muy raro judicial. La verdad me costó entenderle, pero se puede ver por dos lados. Desde el lado federal, donde están las cortes de distrito, que son los primeros casos donde se llevan cuando tienes un asunto de enmiendas o quieres llevar un caso a juicio. Después, si consideras que tu caso no fue, o sea, el fallo no fue a tu favor, puedes hacer puedes apelarlo a la Corte de Apelaciones y por último a la Suprema Corte de Justicia. Pero la Suprema Corte de Justicia es muy difícil llevar el caso, solamente acepta uno por casos de importancia nacional, que el ejemplo más claro está cuando en el 2000 fue las elecciones con George Bush y el otro Gore, ¿no? Gore, no sé cómo se pronuncie, que estuvo muy reñida la elección y fue la Suprema Corte quien por primera vez en toda la historia de Estados Unidos tuvo que decidir y pues le dio la elección a George Bush. Y por otro lado está el lado estatal, que es prácticamente lo mismo, pero por cada estado. Esto referencia a que desde el historia de los Estados Unidos, los estados nunca le ha gustado depender de la federación. Entonces quieren verse semiautónomos. La siguiente, por favor. Aquí está.
Como les decía que los estados no quieren tener todo, no quieren que el sistema federal tenga todo el poder. Lo caso de abajo que dice cortes distritales son todas las cortes que existen en los Estados Unidos, que es el primer nivel, y de ahí se agrupan en los 12 grupos que son las cortes de apelación. Los cortes tienen un poder limitado y para quien integra las cortes, todas las cortes digamos, mantienen las órdenes que la Suprema Corte les dé. La siguiente, por favor. Aquí. ¿Cómo se elige a los jueces de la Suprema Corte? Se supone que el presidente va a nominar a los candidatos y esos candidatos tienen que tener un buen antecedente, es decir, no tienen que tener antecedentes penales, ni mucho menos cosas que les puedan traer objeciones por parte de la opinión pública. Y se supone que tienen que tener una ronda de preguntas ante el Senado. El Senado va a debatir si es posible y se vota en el Pleno. Y el comité judicial, que es un comité de parte del Senado, también va a avanzar la votación. Si hay 51 votos o más, quien fuera nominado se pasa como juez de la Suprema Corte. Este es un caso muy raro y por eso me detuve tanto a hablarlo, porque se sabe muy poco de esto y creo que es muy importante. Existe una ley en los Estados Unidos que es la opción neutra, donde se necesita, la siguiente por favor, para que me entiendan más, perdón, donde se necesitan de 51 votos para poder probar un juez a la Suprema Corte. Actualmente en el Senado son 100 miembros del Partido Republicano, de Donald Trump, hay 51 y el Partido Demócrata 48. Entonces no sirve de nada la votación porque ya tienen todos los números del partido que necesitan para poder llevarlo para que fuera juez. Actualmente estos son los jueces que desempeñan como jueces en la Suprema Corte. Y la siguiente, por favor. Los jueces... aquí me faltó, la jueza que murió anteriormente fue la jueza Ruth Ginsburg. Es importante mencionar que los jueces tienen cargo de por vida. Es por eso que es importante, porque digamos que las posiciones más importantes en los Estados Unidos es quiénes están sentados en la Suprema Corte y no quién está sentado en la Casa Blanca. Porque en la Casa Blanca máximo tienes 8 años y si eres un juez de la Suprema Corte estás de por vida o cuando tú quieras pues ya dejar de trabajar. Es decir, que incluso tengas un partido diferente a tus ideologías y tu agenda política va a seguir en los Estados Unidos. Es por eso que todos los presidentes cuando inician su mandato, lo primero que hacen es reformar todas las cortes y sobre todo la Suprema Corte. De hecho, la administración de Trump puso a 137 jueces, también reformó mucho la Suprema Corte y los jueces que puso fueron 10 años más jóvenes que los que tenía Obama. Vemos aquí que hay una mayoría conservadora y pues con la muerte de Ruth entró otra conservadora que la puso Trump, por lo que ya no hay ningún contrapeso y no importa que Joe Biden y Kamala Harris estén en la presidenta y vicepresidenta, las ideas conservadoras van a seguir porque ellos tienen el cargo de la Suprema Corte. La siguiente, por favor. El sistema electoral de los Estados Unidos. Este es un sistema muy raro también. Es un sistema indirecto porque los ciudadanos no eligen directamente al presidente y al vicepresidente. Eso ya lo sabemos. La votación se hace de manera presencial. En estas elecciones pasadas se llevó a cabo otro tipo de votación que no era permitido para todos los estados, que es el mail-in ballot, donde mandas tu voto en correo o puedes ir a dejarlo a algunas oficinas. Los ciudadanos en sí no eligen al presidente, sino escogen a los representantes de su estado que van a votar en el colegio electoral. El colegio electoral, como viene abajo, se compone de 538 electores, es decir, son 538 personas que van a decidir quién ocupa la presidencia. Esos electores se reparten equitativamente de acuerdo a la población que tenga cada estado. Y siguiente, por favor, creo que la siguiente está más grande. Sí, bueno, pero más confusa. Los únicos requisitos para ser presidente de los Estados Unidos es pues, tener nacionalidad estadounidense, edad mínima de 35 años y residir en los Estados Unidos por 14 años. Para empezar, para entender qué son las elecciones primarias, digamos que un grupo de personas en un vecindario, Dios mío, se reúnen, tienen propuestas y quieren lanzarse a la presidencia. No tienen ninguna objeción. Entonces,
pues se integran y forman un partido político o se asocian a los que ya hay, como el demócrata o el republicano, que son los más fuertes. Se hace una asamblea de partido donde dentro de todos los miembros afiliados se elige quién los va a representar para las elecciones primarias de los estados. Es decir, el estado va a decidir de quién de todos los apuntados va a representar al estado en las elecciones. Después de ahí pasan a las convenciones nacionales, que ya les comentaba mi compañera Yesenia, donde se reúnen todas las asambleas de cada estado y deciden quién los va a representar a nivel nacional, es decir, quién va a ser el candidato a la presidencia. Se decide, se hace campaña y por último se da la elección general, donde mencioné que pues van los votos. El colegio electoral, la siguiente por favor, Lili, creo que está más grande incluso. Ahí está, gracias. Son 538 electores, como les había dicho, son 435 de la Cámara, 100 del Senado y 3 de los miembros del Distrito de Columbia y de Washington. Son 538 votos electorales y es por eso que se necesita solamente de 270 votos, que es la mitad más uno, para poder ganar las elecciones. El sistema de Estados Unidos es un sistema de mayoría plural, o como ellos le llaman, quien primero pase la meta, por lo que no importa si un estado, si un candidato tenga más votos en el país, si ganó el voto popular, depende si ganó el voto en los estados que tengan mayor número de votos electorales. La siguiente, por favor, Lili. Ahí está. Tenemos un mapa de los votos electorales. Los estados que tienen mayor número se le conoce como swing states, que son los que normalmente cambian en cada elección y son los que más peso tienen por lo que los candidatos hacen mayores campañas en esos lugares. Y pues ya, la siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa de las elecciones. De la última vez que lo chequé, no sé si haya cambiado con el estado de Georgia, pero así se veía el mapa de las elecciones el pasado 3 de noviembre de 2020. Se dan cuenta, está casi todo rojo, pero no importa porque ganó Biden en la mayoría de los estados con más votos electorales. La siguiente, por favor. Sí, perdón, antes de pasar, nada más para mencionar, como les comentó mi compañera Lili, sobre el Senado. El Senado sí, se vota directamente, son 2 años igual, lo hacen 100 integrantes y en la Cámara de Representantes se renueva cada 2 años, pero 1/3. Ambas se encuentran en el Capitolio. Ahora sí, la siguiente, por favor. De los movimientos sociales. Uno de los movimientos sociales más importantes de los Estados Unidos es el movimiento Black Lives Matter, que inició en el 2013 tras la muerte de Trayvon Martin. Trayvon Martin fue un adolescente de 17 años que jugaba en su vecindario mientras llovía. Una persona de apellido Zimmerman lo vio y no le pareció su actitud solamente por su color. Marcó a la policía. La policía llegó y dijo que, pues como estaba solo en la calle, era muy peligroso. Le dispararon. Tuvo que pasar 44 días para que arrestaran a Zimmerman. Esto fue durante la administración de Obama. Finalmente no lo encarcelaron, no lo encontraron culpable. Este movimiento entonces surge a raíz de una publicación de Garza en Facebook, que me permito citar. Ella puso en español: gente negra, os quiero, nos quiero, nuestras vidas importan, las vidas negras importan. Y es de donde sale el Black Lives Matter. Y fue Coolers quien lo llevó a las redes sociales en Twitter, haciéndolo trending topic con el hashtag. Después se creó oficialmente, Tometi creó las redes, se creó para erradicar la supremacía blanca y combatir el racismo sistémico. El caso más que trajo de nuevo a todo el mundo este movimiento fue el caso de George Floyd, donde una semana después de su muerte, el movimiento se expandió y pues eso es todo de este movimiento. El otro movimiento es Antifa, que es una abreviación de antifascistas. Este movimiento surgió en 1938 contra los nazis en la Alemania, y también en Italia surgió este movimiento. Es un grupo más que nada antifascista, como su nombre lo dice, pero también está en contra de la supremacía blanca. Pero es un grupo muy, muy diverso porque
no tiene como tal una ideología y está pues a favor, bueno, en contra del racismo, de la xenofobia, de la homofobia y pues de estos, igual como de estos movimientos que han salido más a la luz en estos tiempos. Y su objetivo es impedir la, que la extrema derecha difunda sus discursos porque dicen que generan un odio contra las minorías y son una amenaza para la democracia. Y también puse en forma de interrogante que si eran terroristas, porque a partir de la elección de Donald Trump tuvieron más presencia en el país y pues Donald Trump ha tratado de castigarlos y definirlos como terroristas. Sin embargo, pues no se puede, porque la legislación de Estados Unidos solo contempla el terrorismo como el terrorismo internacional y además se vulneraría la libertad de expresión. Y han participado en actos como el boicot de extrema derecha en la Universidad de Berkeley en 2017 y también en las contra manifestaciones de Charlottesville, ay, no sé cómo se pronuncia, contra Charlottesville. los, ay, gracias, contra los supremacistas blancos y simpatizan con movimientos como Black Lives Matter en apoyo a la comunidad afroestadounidense. Y sería todo, profesor. Ok, vale. Pues muchas gracias a las compañeras, compañero. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión que le quiera hacer a los compañeros. La compañera Abby. Sí, yo no me queda claro por qué hay estados que tienen mayor número de votos. O sea, por la parte del territorio de la población no me quedó claro. ¿Alguien quiere responder? Sí, yo le respondo. Sí, mira, los estados dependen de su capacidad poblacional. Es decir, California tiene demasiada población, muchos miles de personas votan ahí y por lo tanto, por la cantidad de población que viven en ese estado, tienen mayor peso en el colegio electoral, a comparación como estados como Vermont, que creo que tienen 2 votos electorales, porque si bien sí tienen población, no tienen el mismo porcentaje que tienen los estados con mayor población. Por eso es que los estados del sur, que es donde hay mayor comunidad, son los que tienen más peso. No sé si te respondí. Sí, gracias. Sí, y entonces no tiene tanto que ver la cuestión territorial, porque hay estados que son muy grandes, pero que tienen una población muy pequeña, ¿no? Entonces va más por la cuestión de la población. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún cuestionamiento? Hubiera estado chido meter aquí, pero bueno, se me ocurrió a mí, no es que haya estado mal, pero hubiera estado chido meter en los movimientos sociales a estos tipos, los Proud Boys, ¿no? Que son este grupo, pues de ultraderecha, ¿no? Que igual se movilizan, que de hecho son los que han estado movilizándose durante los últimos días en Washington, en la capital. Toda esta cosa, toda esta cuestión de la toma del Capitolio y de las cámaras, ¿no? Pues fue dirigida o en parte por estos grupos, ¿no? A veces creo que tendemos a pensar que los movimientos sociales son en sí mismos una cosa buena, ¿no? Pero bueno, también hay este otro tipo de movimientos, como el Proud Boys, ¿no? Que son más ultraderecha, que ensalzan la cuestión de la blancura y la pureza racial y etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra cuestión, sino para pasar con el siguiente grupo que es Argentina. El compañero Efraín.
Hola, buenas tardes, perdón. Tengo una duda, no sé si lo mencionaron, me parece que no lo escuché. ¿Cómo denominarían, a tu opinión, obviamente, la cultura política de Estados Unidos? Ok, a ver, ¿quién se anima? Pues a mi consideración, es más una cultura más participativa y, por ejemplo, si lo comparamos con México, pues su población va y elige más, ¿no? Pero, ay, se me fue la idea. Si quieres te ayudo. Véanlo en esta cuestión de... han visto series gringas seguramente, o películas gringas, y en muchas de ellas, por ejemplo, tipo series así juveniles donde salen así, morrillos que van a la secundaria o van a la prepa, y desde ahí ya les enseñan que tienen que votar, ¿no? Que hay que votar por el presidente del salón, el presidente de la escuela para que hagan no sé qué cosas, ¿no? O sea, ahí tienen como esta cultura de la participación desde que están en la escuela elemental, ¿no? Y la cuestión de la democracia se enseña desde estos lugares. Eh, y lo vimos también un poco en el texto de Alexis de Tocqueville, ¿no? Eh, en el de la democracia en América, toda esta cuestión de cómo se construye la democracia desde abajo y no desde arriba, como lo hemos querido hacer los latinoamericanos, ¿no? Sino que allá primero fue la democracia y después fue el gobierno democrático, ¿no? Pero la democracia ya existía antes del gobierno democrático, ¿no? Con todas estas manifestaciones democráticas que había, por ejemplo, en los propios condados, que se manifestaba también, por ejemplo, en las reuniones eclesiásticas que se hacían, ¿no? Que funcionaba como una especie de asamblea también, ¿no? O sea, cuando uno iba a la iglesia los domingos, pues no nada más iba a rezar o a orar o lo que quisieran, sino también era como una especie de asamblea del pueblo en donde se iban a tomar decisiones importantes, ¿no? Entonces, todo eso provoca que haya una cultura de la participación en Estados Unidos muy diferente a la que hay en otros países, ¿no? Eso no los hace perfectos ni su democracia, por eso es la más chingona, ¿no? Pero sobre todo eso tiene que ver con el propio diseño del gobierno, ¿no? Que ya más o menos nos platicaron. Y ya se acuerdan que Hamilton metió ahí mano para que leímos los textos de Hamilton y lo que él quería era un gobierno lo menos democrático posible, ¿no? Más bien una república aristocrática, pero no un gobierno democrático, ¿no? Entonces yo creo que la democracia sí sigue existiendo en Estados Unidos, pero quizá más a nivel local, más a nivel desde abajo, ¿no? Pero a nivel gobierno está diseñado para que la gente no participe o participe muy poco, ¿no? O tenga muy poco poder de decisión. Entonces, creo que en general es eso. Bueno, Em, que en esta parte dicen que pues las elecciones o las votaciones son de esta manera porque son más organizadas y más controladas. Por eso como que no se les da tanto poder a un nivel ya más nacional, sino a un local. Y pues bueno, la parte de la democracia creo que la vemos, pues sí que se les inculca desde pequeños y como ha surgido en los últimos días que pues básicamente pues Donald Trump ha hecho que se desconfíe, ¿no? de la democracia y ha hecho que se hagan estos movimientos en el Capitolio y en distintas partes del país. sí, eso es una cosa, o sea, lo que sucedió en el Capitolio fue histórico porque, mm, o sea, nunca jamás en los 200 años, un poco más de 200 años de existencia de los Estados Unidos había sucedido algo así, ¿no? O sea, las instituciones en los Estados Unidos habían sido intocables, salvo por algunas rebeliones que hubo al principio, ¿no? Cuando todavía eran confederación y todavía no se convertían en federación,
Hubo algunas rebeliones, pero bueno, fueron sofocadas y precisamente por esas rebeliones se hace una federación más fuerte, más centralizada, que era lo que quería Hamilton, ¿no? Un poder central mucho más fuerte para poder controlar este tipo de cosas. Y lo que sucedió ahora con la cuestión de la invasión del Capitolio, pues pone en duda las instituciones, no las derriba, no es que ya Estados Unidos se haya caído y el imperio se murió, cosas así, ¿no? Sino que más bien es un golpe que las debilita y que entonces ese debilitamiento se puede incrementar dependiendo de cómo vayan sucediendo las cosas en los próximos años, ¿no? Donald Trump, aunque deje la presidencia, yo creo que Donald Trump no está muerto, ¿no? Eh, Todavía tiene chance de reelegirse una vez más. Y yo estoy casi seguro de que va a querer meterse otra vez a las elecciones después de estos 4 años de Biden, ¿no? Y además, aunque Trump ya no hagan, digamos, ya no participe dentro de unas elecciones oficialmente, me parece que el discurso de Trump ya quedó. O sea, ya dejó una huella que, que fue capaz de reunir a un montón de gente que estaba de acuerdo con él, y eso ya se va a quedar. Y van a tener que pasar muchos años para que ese discurso que Donald Trump ha dejado en mucha de la población estadounidense se borre, ¿no? Entonces, bueno, la compañera Gaby. Sí, justamente es algo que quería comentar, lo mismo que usted, que a pesar de que Trump ya, pues ya no fue electo eh, en estas elecciones, tiene un poder político que yo pensé que no tenía. Yo pensé que ya todos así como de, pues ya va, ¿no? Pero ahorita con todo esto que se ha vivido y todos estos movimientos, yo creo que sí tiene para dar batalla, pero como dice, yo creo que no va a ser directamente, sino a través de otras personalidades, ¿no? ¿Puede ser? ¿Usted cree que eso sea posible? Que igual él no se proponga, pero que sí dirija a alguien, imponga a alguien, así como se ha vivido en México. Ya tipo caudillo, ¿no? El buen Donald Trump. Ajá, Este, no lo sé, o sea, yo veo difícil que alguien lo siga en su locura personal, ajá, pero yo creo que puede haber alguien más que retome el camino que él tomó. A lo mejor no directamente con Donald Trump, pero que lo haga por su parte, un poco ir adaptando el discurso de Donald Trump para las próximas elecciones sin Donald Trump. Yo creo que eso es posible, ¿no? Porque Donald Trump es un representante de lo que piensa un montón de gente en los Estados Unidos. Y él se puede ir y llegar a otro representante de ese mismo pensamiento, ¿no? Entonces, en este sentido, Donald Trump no es indispensable, ¿no? Porque esas ideas ya están ahí. Solo hace falta alguien que logre conjuntarlas como lo hizo él. Entonces, no lo veo así como caudillo porque los Estados Unidos no tienen, creo yo que no tienen ese tipo de cultura caudillista, ¿no? Como la que tenemos los latinoamericanos. Pero han sucedido tantas cosas tan extrañas en los Estados Unidos durante los últimos años que yo no me atrevería a decir totalmente que no va a pasar, ¿no? Pero veo difícil que pase. Pero yo ya no hago apuestas. Yo con Estados Unidos yo ya no hago apuestas. Ya no afirmo nada porque pueden pasar un chingo de cosas. O sea, están sucediendo cosas muy extrañas en Estados Unidos. Entonces, no lo sé, no lo sé, ¿no? Pero bueno. Bueno, pasemos al siguiente equipo para que vayamos avanzando. Muchas gracias a los compañeros de Estados Unidos. Sigue Argentina, ¿no? Entonces, ¿a quién le toca Argentina? ¿Me comparte, por favor? A Diego y a mi profe. Ah, ok, vale. Pues ya estás, Diego.
¿Me dicen si ven mi pantalla? Ah, perdón, antes, perdón, porque se me estaba olvidando lo del dato de la reelección. Sí, lo que puedo encontrar con respecto a las reelecciones en Estados Unidos de los senadores y de los representantes es que pueden ser las veces que sean. O sea, encontré hasta el dato que un senador se había reelegido 7 veces. Iba por su 7ª reelección, entonces se pueden reelegir las veces que sean, tanto senadores como representantes, ¿sale? Bueno, ya, perdón. Ahora sí, Diego. ¿Sí ven mi pantalla, profe? ¿Ya la ven? Sí, ya. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar nosotros un poco del sistema político argentino. Para ello, pues vamos a empezar a entrarnos un poco más en la cuestión de los antecedentes. Como antecedente tenemos que Argentina perteneció a la República de Perú, al virreinato de Perú en ese entonces llamado. Pero para esto hay que adentrarnos en que su constitución nos señala en el artículo 1 que es una república representativa, democrática y federal, compuesto por 23 provincias, más su capital que es Buenos Aires. De ahí fue cuando pasó de la mano hacia la corona española. Después de ello, pues lograron su independencia, tuvo una lucha para que pudiera ser una república argentina ante los españoles. Esto se logró el 9 de julio de 1816 y su constitución fue aprobada en 1853, el 1 de mayo, que como dato curioso es la constitución que lo sigue rigiendo hasta la fecha. Continuamos con su organización política. No es muy diferente a la de México, solamente en algunos casos. Tiene igual, se divide en 3 poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nos adentramos al poder ejecutivo. En este caso, el desempeña este papel es Alberto Fernández, que la Constitución lo denomina el artículo 87 como el presidente de la nación, aunque este sistema también tiene un vicepresidente, que en este caso el que ocupa el cargo es Cristina Fernández de Kirchner. Los dos muy peronistas tomaron el cargo el 10 de diciembre de 2019 y van a terminar su periodo hasta el 23 de diciembre de 2023. Lo que vemos, su periodo presidencial es de 4 años. Adentrándonos elegidos a través del voto popular directo o en doble vuelta, en caso de no obtener el 45%. Esto se los explicaré más adelante. Puede ser reelecto al periodo consecutivo. Su sede es la Casa Rosada. Y también la Constitución lo denomina como el jefe de Estado y representante internacional, disculpen, además del comando en jefe de las Fuerzas Armadas y conducción de la administración pública. También realiza funciones colegislativas, la cual de ellas es promulgar las leyes y obviamente tanto promulgarlas como vetarlas. Dentro del Poder Judicial también influye, pues nombra junto con el Senado a los miembros de la Suprema Corte. Este es el Poder Legislativo, es bicameral, como lo podemos ver, el artículo 44 lo señala. En su Cámara de Diputados son 257 miembros, en la Cámara de Senadores son 72 miembros y con estos pequeños diagramas podemos ver cómo está su división en cada una de las cámaras, donde podemos ver el partido Frente de Todos o la coalición, tiene la mayoría, no muy diferente a la de México con Morena. Ok, adentrándonos con la Cámara de Diputados, ya lo mencioné, son 257 miembros. Estos son elegidos de forma directa, en un momento también les explicaré su sistema electoral. Son por 4 años y también pueden ser reelegibles. Estos se renuevan cada 2 años por mitades. Sus requisitos, lo señala el artículo 48, tiene que ser mayores de 25 años, tener los 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser residente o haber nacido en la provincia en la cual se elija. A esta Cámara de Diputados le va a corresponder la iniciativa de leyes sobre las contribuciones y además también juega un papel importante en el aspecto bélico, puesto que va a reclutar a las tropas. Basándonos también en ello, otra de las cualidades que tiene es que puede acusar ante el Senado al Ejecutivo o algunos ministros de la Corte Suprema que estén desempeñando mal su cargo, lo señala el artículo 53. Además de ello, ellos reciben los proyectos de ley que van a ser presentados, que pueden ser por iniciativa popular y además promueven también que estos proyectos
hacia la población los realicen o tomen en cuenta sus iniciativas de ley. Su presidente es Sergio Massa y la sede es el Palacio Legislativo del Congreso de la Nación. Continuamos con la Cámara de Senadores. Aquí es un poco diferente porque, como pueden ver la imagen, quien ejerce este cargo, quien ejerce la presidencia es la vicepresidenta, en este caso, Cristina Fernández. Su mandato es de 6 años, también puede ser reelegidos de manera indefinida, pero la diferencia es que se renueva por tercios de los distritos cada 2 años, es decir, cada 2 años 24 senadores son renovados. Sus atribuciones en las principales es promover las políticas tendientes al crecimiento armónico de la nación y también este Senado toma en cuenta las relaciones que se tengan con el exterior. La composición de la Cámara de Senadores consiste en que se toman 3 senadores por provincia y 3 van a ser elegidos de Buenos Aires para que sumen los 72. Los requisitos ya los podemos ver, tienen que ser mayores de 30 años y haber sido 6 años ciudadano de la nación, como lo señala el artículo 55. Pero algo curioso de esto es que tienen que tener una renta anual de 2,000 pesos. Continúo señalando con esta Cámara que, ya lo había mencionado anteriormente, tienen en este caso juzgar hacia un juicio político, valga la cacofonía, a los acusados por la Cámara de Diputados, lo señala su artículo 59, y junto con el Ejecutivo, igual la designación del Poder Judicial, también los ministros plenipotenciarios y los embajadores. Su sede sigue siendo la misma, el Palacio del Congreso de la Nación en Buenos Aires. También las sesiones ordinarias, ellos se reúnen, normalmente son inauguradas el 1 de marzo por el presidente y se extienden hasta el 30 de marzo, pero también puede haber secciones extraordinarias en las cuales el Ejecutivo las puede mandar, al igual que prorrogarlas. El Poder Judicial, ya lo había mencionado, va a estar a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y va a tener tribunales inferiores, se va a componer por 5 miembros, lo señala su artículo 108, y estos miembros tienen la característica que deben ser abogados de la nación con 8 años del ejercicio o de experiencia, y tienen que tener las mismas facultades que ya les había mencionado de los senadores. Ellos manejan los asuntos constitucionales y legales, también con respecto a los tratados internacionales que tenga Argentina. También juega un papel importante el Consejo de la Magistratura, pues ellos van a administrar el poder y obviamente tienen a su cargo la selección de los jueces que van a estar a cargo de la Corte Suprema. El Ministerio Público también juega un papel relevante, pues va a promover la justicia en defensa de los intereses que se tenga para sus colectivos, es decir, para su población. Es el más alto tribunal de justicia, como ya se había mencionado, la Corte Suprema de Justicia. Y el presidente que es actual es Carlos Rosenkrantz. Su sede es el Palacio de Justicia de la Nación. Pero algo también curioso es que la Constitución señala en su artículo 5 que cada provincia puede poseer una organización internacional, una organización judicial propia, pero solamente la que tiene que llevar el control o quien es el máximo sede del Poder Judicial es en este caso en Buenos Aires, quien maneja las provincias. Su sede ya lo mencioné, ahí muestra una imagen de tanto del presidente como de la sede. El sistema electoral, como ya les había mencionado anteriormente, se los iba a explicar. Podemos ver unas imágenes en las cuales de este lado se muestran cómo son las papeletas para votar. Estas fueron las elecciones de 2019, donde podemos ver en el centro la de Alberto Fernández y a la izquierda la de Mauricio Macri, que fue el expresidente, uno antes de Al Fernández. Bueno, rápidamente explico que esta votación es directa y la fórmula triunfadora tiene que obtener el 45% de los votos o más de ello para que solamente sea por primera vuelta. En dado caso, también otra cosa en la que se puede obtener es que el primer lugar obtenga 40% y que el segundo lugar tenga 10 puntos abajo de él, es decir, que tenga 30% o menos. Aunque también lo que puede pasar es que si en dado caso, un ejemplo, tiene uno el 45% y otro el 42%, por ejemplo, se lleva una segunda ronda electoral o una segunda vuelta, en la cual los primeros 2 candidatos vuelven a realizar votaciones y en este caso el que obtenga la mayoría de los votos es el que resulta ganador. Para el poder legislativo, bueno, como dato sobre este poder ejecutivo, en las pasadas elecciones,
Alberto Fernández ganó por primera vuelta, puesto que fue triunfador con el 48.19% aproximadamente. En este caso, el Poder Legislativo se aplica el famoso método DONT, que ya habíamos visto anteriormente. La fórmula para sacar esto es que va a ser la cantidad de los votos de cada partido sobre las bancas en juego o los curules que se van a poner en este caso a la elección. Les señalé un ejemplo donde dice que de 10,000 votos que hay en una provincia se van a jugar 5 escaños entre 3 partidos. Les muestro que el partido A obtiene 5,000 votos, el partido B 3,000 y el partido C 2,000. Con esta tabla específico del color amarillo son los escaños que se van a jugar. Cada uno de manera horizontal están los partidos A, B y C. Los primeros números donde dice dividir entre 1 son las cantidades de votos que ya les había señalado anteriormente. De ahí se va a ir dividiendo la cantidad de los votos que obtuvo entre, en este caso, el 2, entre el 3, entre el 4 y entre el 5. De aquí se va a hacer una lista y se van a sacar los 5 números más altos. Es decir, que hacen referencia a los escaños que se van a disputar. En este caso, los que están en color negro son los más altos, es decir, que el partido A va a obtener 3 escaños, mientras que el partido B y el partido C van a obtener solamente un escaño. Algo que se implementó también en Argentina es la famosa ley de paridad de género, en la cual los candidatos al Congreso tienen que ser 50% mujeres y 50% hombres. Este método les parece algo injusto, el método DONT, puesto que de alguna manera, como lo señala aquí, las provincias de Buenos Aires tienen 70 diputados, y es decir, se va a renovar el periodo, como les señalé, a mitades, en este caso 35 escaños, pero podemos ver provincias como Tierra del Fuego, que tiene 5 diputados y que estos se van a renovar igual por mitades. En este caso se renuevan 3 y enseguida 2. Este parece un método, al parecer, muy injusto. Continúo con la Cámara de Senadores. Estos son elegidos por representación proporcional o, como lo señala, la lista incompleta. En este caso es que se van a obtener, como ya les había mencionado, cada provincia obtiene 3 senadores. Cada provincia da 3 senadores. Y se muestra que el primer lugar va a obtener 2 escaños, mientras que el restante, es decir, el segundo lugar, va a obtener solamente 1 escaño. Estas medidas se hicieron con una reforma que obtuvo en 1994 el presidente en ese entonces, Carlos Menem, donde él también no solamente tomó en cuenta el segundo lugar, sino que en el periodo ejecutivo anteriormente era nada más por 6 años y no había periodo de reelección. Esa fue una reforma que se llevó en ese entonces y ahora hizo que haya un vicepresidente y que también se tenga la figura de la reelección. Bueno, ahora pasando al sistema de partidos argentino. Primero, una disculpa, mi micrófono está en un dispositivo y la cámara está en otro, pero por ahí sí me llegan a ver en la cámara. Bueno, no, la de atrás, por favor, Diego. Los partidos, de acuerdo a la Constitución argentina, se encuentran regulados por la Ley Orgánica número 23.298. En esta misma se distingue a los partidos de orden nacional y partidos de distrito. Conforme a lo que vamos a ir explicando, vamos a poder darnos cuenta que su sistema podríamos categorizarlo, por así decirlo, como un sistema de pluralismo polarizado. Siguiente, por favor. Bueno, primero voy a hacer la distinción entre los partidos de distrito y los partidos nacionales. Los primeros son la agrupación que cuenta con una cantidad de afiliados igual o mayor a 4 cada 1,000 electores del total del padrón electoral. Estos partidos solamente pueden presentar candidatos a senadores nacionales, a diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur por distrito regional. En los últimos 10 años se han registrado de entre 500 y 700 partidos. Y de los partidos nacionales, siguiente por favor. Los partidos nacionales son aquellos que están integrados por 5 o más partidos de distrito reconocidos con el mismo nombre, declaración de principios, programa y carta orgánica. Solamente los partidos de orden nacional, es decir, los distritales no pueden, son los que pueden presentar candidatos a presidente y vicepresidente de la nación y también candidatos a parlamentarios del Mercosur por distrito nacional. De los últimos 10 años se han registrado entre 30 y 40. Este número se vio afectado o más bien cambió a partir del 2009 con la reforma 26571
la cual pedía más requisitos para mantener el reconocimiento como partido político. Sin embargo, después del año 2015, los números volvieron a los parámetros anteriores, que son los que les estoy, bueno, son los datos que les estoy mostrando aquí, que son los que se presentan según la página oficial del gobierno argentino. Siguiente, por favor. Bueno, los partidos, bueno, en el año 2019 se registró la existencia de 44 partidos reconocidos como de orden nacional y 671 de nivel distrital. Sin embargo, 421 de estos 671 pertenecen ya a algún partido de orden nacional. Son los que en la tablita, bueno, en el gráfico del lado derecho se muestran de color azul y los de color verde son los partidos distritales que no tienen, que no pertenecen a uno de orden nacional. Ahí tienen la fuente, como les mencionaba, es la página oficial de Argentina, bueno, del gobierno argentino. Siguiente, por favor. Hablando sobre... Siguiente diapositiva, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Perdón. Bueno, los partidos de distrito realmente se distribuyen de una manera muy desigual a lo largo de todas las provincias. Buenos Aires es la que más partidos tiene, cuenta con 71, mientras que Chubut solamente tiene 12. Sin embargo, según también la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en promedio cada provincia tiene 28 partidos. Entonces, sí, 28 partidos de distrito reconocidos por la Justicia Nacional Electoral. Ahora sí, la siguiente, por favor. Hablándoles ya un poco más sobre la lista de partidos de orden nacional vigente hasta el 30 de agosto del 2019, se encuentra de la siguiente manera. No les voy a mencionar todos los partidos porque son bastantes, de hecho en la siguiente diapositiva siguen más, pero quisiera destacar al Partido Justicialista, que como ya les mencionó mi compañero, es el partido que está pues gobernando actualmente. Está la Unión Cívica Radical, que es la que más le da contienda al Partido Justicialista y al peronismo en general. Está el Partido Comunista. Siguiente, por favor. Está también el Partido Socialista, PRO, que es la Propuesta Republicana, y el Partido Demócrata. Este partido, Propuesta Republicana, está liderado de hecho por Mauricio Macri. Fue creado en el año 2002 y tiene tiene una posición en el espectro de centro derecha. Siguiente, por favor. Hablándoles de partidos un poco más específicos, quise resaltar el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, debido a que han sido los partidos con más trayectoria histórica dentro de Argentina y se han consolidado pues con colectivos sociales bastante grandes. Bueno, como ya les mencionaba, como les mencionaba mi compañero, Alberto Ángel Fernández es el presidente, junto con Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra a la cabeza en la vicepresidencia. Ambos pertenecen al Partido Justicialista y a la coalición Frente de Todos. Este partido fue instituido en 1946 por Juan Domingo Perón. Y tendría a la clase trabajadora como su base social, por lo que se constituyó de alianzas entre sindicatos de ideología socialista. Dicho partido era una fusión del Partido Laborista, la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora y el Partido Independiente. En el periodo comprendido entre 1930 y 1983, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista fueron los que monopolizaron el escenario electoral, mientras que el orden institucional se caracterizó por la alternancia cívico-militar, es decir, en ciertos años gobernaba un partido como tal, o en otros años gobernaba los militares. Entonces, de hecho, se dieron bastantes golpes de Estado en Argentina hasta el año 2000. Argentina ya llevaba 6 golpes de Estado, y seguían contando. Siguiente, por favor. Bueno, el peronismo buscaba proteger la industria del país argentino, supuestamente, y preservar los derechos de los trabajadores. De hecho, más adelante que les hable del peronismo como movimiento social, podrán notar un poco esta idea en el contexto histórico en el que fue creado. De hecho, el Partido Justicialista en principio se llamaba Partido Peronista, pero después se prohibió que llevasen el nombre de los líderes, así que tuvieron que cambiar, Perón cambió el nombre. El historiador Aelo Oscar, voy a citarlo, él menciona que el Partido Peronista nunca fue ni funcionó como un partido único. Esto es importante porque ahorita vamos a hablar del PAN. Este siempre estuvo inmerso en la competencia con otros partidos, siendo sus adversarios principales la Unión Cívica Radical, el Partido
Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata. Quisiera también citar a Perón, quien mencionó que así nació el justicialismo, bajo la suprema aspiración de un alto ideal, el justicialismo creado por nosotros y para nuestros hijos, como una tercera posición ideológica tendiente a liberarnos del capitalismo sin caer en las garras opresoras del colectivismo. Es decir, Perón, en su idea, el peronismo era entre el socialismo y el capitalismo. De hecho, tomé una clase de un profesor argentino que habla, supongo que era una clase de historia, no decía ahí exactamente de qué era, pero él mencionaba que estas ideologías no eran marxistas ni neomarxistas. Se les conoce como un pensamiento de campo nacional popular. Es decir, que se cree que los intelectuales pueden bajar o formar parte del proletariado. No hay una distinción entre burguesía y proletariado como que, como ustedes sí saben, ustedes saben cosas, la burguesía y los proletarios no. Entonces, esta era la idea de Perón. O sea, no era una idea marxista. Él estaba entre el socialismo y el capitalismo, pero al final de cuentas terminó siendo populismo. Siguiente, por favor. Bueno, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista son bastante importantes también dentro de los partidos argentinos, ya que el PAN, que era el Partido Autónomo Nacionalista, gobernó por 42 años sin interrupción alguna, por lo que la democracia y el sistema de partidos en realidad pues no existía, era un partido único. Entonces fue hasta la década de 1890 que se conformó la Unión Cívica Radical, más específicamente en 1891, que surgió luego de la Revolución del Parque y después pasaría también a hacerse un partido atrapatodo o catch-all. Y también está el Partido Socialista, que fue fundado en 1896. Siguiente, por favor. Por su parte, el Partido Socialista, y de hecho ellos mismos mencionan que el socialismo intentaba así encarnar la modernización democrática y la transformación social en un proyecto de sociedad en que ambos valores se entrelazaran en caminos simultáneos. Su posición era centroizquierdista. Ay, no, todavía no, gracias. Y bueno, según lo dicho por por el propio partido, ellos fueron la primera organización política del proletariado, así como la primera estructura política moderna de la Argentina. Sin embargo, la Unión Cívica Radical se define de la misma manera, como que fueron los primeros, las primeras agrupaciones sociales modernas después de este partido único que les menciono. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, por su parte, la Unión Cívica Radical, que también tiene una posición de centro o centroizquierdista, mencionan que su lucha se encuentra guiada por los principios de intransigencia, de vocación mayoritaria, por la política moral, el antiimperialismo, el cambio social, el imperio de la Constitución, la lucha contra la opresión por las libertades, por el ejercicio de la democracia plena y de los derechos del hombre. Siguiente. Bueno, ahora pasando a la parte de los movimientos sociales. Bueno, para cerrarlo, la parte de los partidos, quise solo resaltar estos, puesto que, como podrán ver, son partidos que siguen vigentes dentro del sistema partidista de Argentina y de hecho son como que entre los que hay un clivaje más amplio y a pesar de que existen muchísimos partidos provinciales, también como pudimos ver, más de la mitad pertenecen a estos propios partidos nacionales. Entonces, como que toda la lucha, por así decirlo, la competencia, se centra en estos partidos de orden nacional y realmente es que siempre ha habido una alternancia entre peronismo, kirchnerismo, macrismo, entonces no hay como que una línea en el espectro político que defina realmente cuál es como que las ideologías de estos partidos. Se dice que son centroizquierdistas, centroderechistas, pero en realidad como que se mueven de una manera muy extraña en el espectro. Entonces, bueno, de hecho lo vamos a ver también a ver ahorita que les hablé de los movimientos sociales. Quise comenzar con el peronismo, puesto que pues pasó de ser un movimiento a un partido y posteriormente a un régimen. La historiadora Malet María menciona que el peronismo nace como movimiento, conforma un partido político, se constituye como régimen entre 1946 y 1955 y se conduce siguiendo una ideología. Todo ello alrededor de una sola figura, Juan Domingo Perón.
Voy a ir muy rápido, la verdad, porque la historia del peronismo es muy, muy amplia. Pero bueno, poniéndolos en contexto en cuanto a su surgimiento, durante 1944 la vida en Argentina se caracterizaba por el plan de sustitución de importaciones. Los obreros tenían condiciones muy precarias y el gobierno militar y por un gobierno militar nacionalista, además de un flujo de migraciones internas. Cabe resaltar que en este mismo año se dio un terremoto, el cual destruyó la ciudad de San Juan. Perón, que era coronel, tuvo la oportunidad de liderar la creación de la Secretaría de Previsión y Trabajo. Gracias a esto, él generó como una campaña solidaria una campaña solidaria con las personas que fueron afectadas por el terremoto. Con esto empezó a ganar popularidad, ya que hubieron varias personas del espectáculo invitadas, hubo ahí bastante show, por lo que entendí. Y esto le dio tanta popularidad que para 1994, Perón ya ocupaba 3 cargos bastante importantes, que fue ministro de Guerra, secretario de la propia Secretaría de Previsión y Trabajo, y me parece que, permítanme, déjenme revisar el dato porque se me fue. El otro cargo que ocupaba era... una disculpa, se me olvidó cuál era el otro cargo. Era ministro de Guerra, secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión y vicepresidente de la Nación, perdón. Entonces, como verán, eran altos cargos dentro de la política y pues ya tenía bastante popularidad. Siguiente, por favor. Así que pues Perón empezó a impulsar medidas que mejorarían las condiciones de los trabajadores, por lo que se fue haciendo de una base social obrera. Dentro de estas medidas estaban el proteger al trabajador rural, por primera vez tomados en cuenta, brindar vacaciones pagadas, brindarles aguinaldo, derecho a indemnización por despido, derecho a jubilación y fundación de escuelas de capacitación profesional. Bueno, ya para no extenderme un poco más con este movimiento, quisiera hablarles un poco de las 20 verdades del peronismo que fueron escritas por el propio Perón en su libro La filosofía peronista. Se van a relacionar mucho con la última cita que les mencioné más arriba, que les hablaba sobre este pensamiento populista. Bueno, la primera dice, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende solo un solo interés, el pueblo. El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Lo que mencionaba más arriba, que el justicialismo había nacido para ellos y para sus hijos, y de hecho la número 3 menciona que el peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve un círculo o a un caudillo lo es solamente de nombre. Y por último quisiera mencionar la 4, que dice que no existe para el peronismo más que una sola clase de personas, los que trabajan. Entonces, como pueden ver, pues afianzó mucho pues esta base social a los trabajadores y obviamente ellos la apoyaban porque veían que sí habían acciones. Sin embargo, pues comenzó a caminar en esta línea de un poquito autoritarista, un poquito populista, y bueno, pues actualmente tienen el gobierno de Fernández. Siguiente, por favor. Pasando a más movimientos sociales, tenemos la reforma universitaria de 1918, que fue muy importante. Esta movilización estudiantil fue por el reformismo universitario, que buscaban democratizar la escuela, ya que había como una cuestión muy aristocrática dentro del gobierno universitario. Se unieron las 5 universidades que existían en este tiempo en Argentina, las 3 nacionales y las 2 universidades provinciales. Y bueno, se logró reformar la escuela, de hecho ya la universidad, perdón, lograron que existieran elecciones democráticas para los decanos y demás profesores, porque antes los profesores pues no tenían este concurso para poder ser docentes de la universidad. En realidad todo era como muy oligárquico y aristocrático, entonces no existía este cambio de cátedra, no había libertad de cátedra tampoco. Entonces este movimiento logró que todas estas cuestiones fueran tomadas en cuenta. Fue durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen y de hecho se dio un Congreso Internacional Estudiantil aquí en México, en la Ciudad de México, en 1921.
Pasando a otro tipo de movimientos, los quise clasificar de dos formas. Tenemos las movilizaciones que buscan el progreso de las circunstancias laborales, dentro de los cuales están el movimiento de piqueteros, y este movimiento también encerraría al movimiento Evita, que básicamente buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores y los desocupados. Están los movimientos de las fábricas recuperadas, que también son estas movilizaciones hechas por las propias empresas que buscan autogestionarse y se resisten a la desocupación de las mismas. Está el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el cual une tanto a los campesinos como a los indígenas, quienes buscan poder mantener mantener sus tierras que ya les habían sido heredadas desde hace muchísimos años y se resisten a que sean ocupadas o que se les sean despojadas. Siguiente, por favor. También tendría a las colectividades organizadas que exigen justicia, propugnan por los derechos y buscan respuestas a diferentes demandas. Aquí solamente incluí 3, que de hecho Barrios de Pie también entraría en la categoría anterior, puesto que forman parte del Partido Movimiento Libres del Sur y contienden por erradicar el hambre y la pobreza, y también buscan pues darles un lugar a los desocupados que pues no tienen trabajo. Igualmente está la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo, quienes comenzaron a reunirse todos los jueves en esta plaza después de que sus hijos desaparecieron en las guerrillas durante la dictadura de Videla. Y hasta hoy siguen resistiendo, siguen presentándose todos los jueves, cada semana en dicha plaza, pues para tener talleres, pláticas, apoyo, etcétera. Y está el movimiento feminista argentino, siguiente por favor, del cual quisiera hacer pues la mención como más reciente. El día 30 de diciembre del 2020, el Senado argentino aprobó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, con lo cual se permite de manera legal, gratuita y segura la práctica del aborto hasta la semana 14 de gestación sin ninguna restricción, con lo que Argentina se une a los únicos 5 países latinoamericanos que permiten esto sin ninguna restricción, como en México, por ejemplo. Y también quisiera hacer mención de los pañuelos naranjas que se han estado presentando últimamente en Argentina, quienes pues hacen, lo que piden es que exista una separación de la iglesia y el Estado. Lo cual también es bastante importante, puesto que Argentina ha estado muy regida por estas cuestiones religiosas, pero pues actualmente ya se está luchando para poder progresar en esta parte. Justamente hablando de esto, quisiera ya pasar a la cultura política para ya finalizar. Siguiente, por favor. Bueno, la cultura política argentina... Esta parte para ejemplificar un poco más. Pongo el otro documento, tú me dices. Yo sí, ahorita que te diga, por favor. Antes de lo que menciona mi compañero, muchas gracias. Quisiera citar a Almond quisiera citar a Almond, quien dice que la dimensión central del sistema político no está en base al número de partidos, sino al tipo de cultura política y relaciones entre las subculturas políticas. Quise meter esta cita aquí, puesto que el gran problema argentino en realidad con su cultura es justamente la poca creencia que se tiene ya en sus instituciones, en sus partidos, en las propias figuras políticas, por lo cual, a mi consideración, pondríamos a la cultura política argentina en una de súbdito participante. Antes de seguir hablando como de manera filosófica al respecto o seguir citando a Verba y a Almond, quisiera mencionar esta cuestión de la demografía electoral de las elecciones pasadas, que fueron en el año 2019. La población total fue de 44.938.712. Los habitantes que fueron inscritos en el padrón electoral fueron de 34.231.895 y los votantes fueron 27.525.103. Por lo tanto, el porcentaje de participación electoral fue de 81.31% en promedio. ¿Puedes poner ahora sí el cuadro, por favor? Bueno, el siguiente cuadro que les quiero mostrar rápidamente solamente es para verificar los datos en cuestión de las comunas, para que puedan observar el porcentaje que hubo por comuna en cuanto a participación electoral en estas pasadas elecciones. De hecho, pues fue bastante alto. Como pueden ver, todas las comunas tienen arriba del 70%
50% de participación, solamente basándonos en la cuestión presidencial. Entonces, esperen. Ok, esta fuente, perdón, la fuente de esta información es la Dirección General de Estadística y Censos, que a su vez es sobre la base de datos de la Dirección Nacional Electoral. Bueno, solamente era para sustentar rápidamente los datos que les estaba dando anteriormente y que pues no creyeran que les estaba echando mentiras. Y bueno, ahora sí, pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí quisiera, bueno, me basé en información del Latinobarómetro, el cual menciona que prevalecen los actores individuales por sobre los actores colectivos, lo que genera un contexto de Individualizado. individualización, eso, que debilita lo político, perdón. Una disculpa. En este país existen conductas y pautas culturales que están vinculadas a la crisis de representatividad y al accionar de los partidos políticos, en las que se percibe además la existencia de una gran desconfianza social o pérdida de credibilidad en los dirigentes y en los partidos como institución. Con ello se hace manifiesto una falta de compromiso por parte de los argentinos con la política. Aquí quisiera resaltar que no solamente es una falta de compromiso con de los partidos y de sus instituciones, sino también de la propia sociedad. Como les mencioné, pues yo la clasificaría como cultura mixta de súbdito y participación, puesto que como vemos hay bastante movilización social. De hecho, no les mencioné todos los movimientos sociales que existen. Sin embargo, y lamentablemente la mayoría están pues muy afiliados a estos partidos que son como muy autoritarios. Y muchas otras personas pues no se mueven, piensan como que esta cuestión es muy individual. Entonces realmente es difícil que estas colectividades se den en Argentina, y de hecho como que no han tenido muy buena experiencia en cuanto al cambio. Han hecho bueno, han habido muchos golpes de Estado, mucha represión militar. Los propios militares han ocupado la presidencia, han gobernado por mucho tiempo. Tenemos a Perón, a don Hipólito Yrigoyen, el kirchnerismo, todas estas cuestiones populistas. De hecho, en palabras de Almond y Berba, no es accidental el hecho de que regímenes autoritarios que surgen en sistemas políticos con culturas mixtas de súbdito y participación tiendan a desarrollar un tono populista, lo que les mencionaba. Es como bastante normal, entre comillas, que por toda esta cuestión que han vivido los argentinos, pues sea como muy difícil que las colectividades realmente tengan este compromiso. Sin embargo, y me da gusto que actualmente ya hay más movilización, más participación, y bueno, pues por mi parte sería todo. Bueno, por nuestra parte sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, estoy viendo que en el chat están poniéndolas, pero no puedo leerlas. Entonces, si pudieran mejor decirlas directamente, con gusto voy a tratar de responderlas, y mi compañero también. Muchas gracias. Es que Gracias, no pude levantar pues. la mano. A ver, el compañero Eric Vera ya levantó la mano. No sé quién más ahorita, pero por lo pronto el compañero Eric. Profe, ya deja de compartir, ¿cierto? Sí, ya. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta sobre lo que decía el compañero, digo, Alejandro, que no entendí bien la parte que dice sobre el proceso de cuando se alcanza un 40% de los votos para elegir y luego un 10%, como que no me quedó tan claro. Bueno, ok, te explico esa parte. Señalé que para que hubiera nada más una primera ronda, que tenía que obtener el primer lugar 45% o arriba de la votación. Hasta ahí todo claro. Entonces, de ahí otra razón que mencioné es que podría ser que el primer lugar obtuviera 40% y el segundo 10 puntos abajo. O sea, por ejemplo, si obtienes, vamos a poner un ejemplo, 32% el segundo lugar y el primer lugar que obtuviera 42%, automáticamente gana si hay esa diferencia entre el primer y el segundo lugar. O sea, si hay esa diferencia de 10 puntos entre ellos, es entre el primer y el segundo lugar, es como el primer lugar podrá obtener, en este caso, el triunfo. No sé si respondí tu pregunta. Para que haya una segunda, en este caso, una segunda vuelta electoral.
O sea, en pocas palabras, si obtienes arriba del 45, ya la hiciste, ya con esto ganaste. No sé si quedó un poco más resuelta tu duda o te confundí. Sí, no, sí, gracias. Ok, no de qué. Perfecto. Bueno, estaba leyendo la pregunta de mi compañera o compañero, no sé quién fue, que puso que a qué me refería, de Daniela Yepes, que puso que a qué me refería en cuanto a cultura política de súbdito participante. Bueno, creo que me faltó mencionar esta última cita, pero sentí que ya lo había dejado un poco claro y ya me había extendido. Eh, pero de hecho viene aquí una cita que te la voy a leer, igualmente es de Almot y Verba y viene en la lectura que hicimos con el profesor. Menciona que en la cultura mixta de súbdito y participación, una parte sustancial de la población ha adquirido orientaciones políticas, inputs, especializados y un conjunto activo de autoorientaciones, mientras que la mayor parte del resto de la población continúa orientada hacia una estructura gubernamental autoritaria y posee un conjunto relativamente pasivo de autoorientaciones. Es lo que les comentaba. Realmente sí hay mucha movilización social, sin embargo también hay otras personas que continúan con han interiorizado estas prácticas autoritarias debido a todo el tipo de gobiernos que se han dado dentro de la nación argentina e igualmente continúan apoyando los ideales más de derecha. Y también, como les mencionaba, pues el espectro político no está muy definido en ningún partido, todos son como de centro izquierda, centro derecha, pero siempre se mueven al centro. Y recordando a mi profesora de sistemas políticos mexicano, ella mencionaba que cuando hay un partido que va más hacia la derecha es porque realmente no tiene un lugar definido en el espectro y solo se mueve a su conveniencia. Espero, no sé si tengas otra pregunta o si me haya explicado. No, sí, todo muy bien, gracias. Perfecto. Sí, o sea, esta cuestión del centro es como muy ambigua, ¿no? Había Juan Carlos Monedero, un politólogo español, decía un chiste respecto al centro, ¿no? Y decía algo así como, a nadie lo fusilan por ser de centro, ¿no? O sea, a nadie lo mandan al paredón y dice, ¡viva el centro! Y lo matan, ¿no? O sea, no, o sea, es que el centro no es nada, en realidad es como lo que me convenga en el momento, ¿no? Bueno, y la cuestión peronista es muy importante en Argentina, ¿no? O sea, hasta la fecha sigue existiendo una influencia muy importante por parte de la figura de Perón, ¿no? Políticamente. Gobernando. Sí, siguen gobernando ahora con Fernández, con Alberto Fernández, aunque dicen que quien gobierna realmente es la señora Kirchner, y bueno, ¿no? Pero sí, la figura de Perón es muy, muy importante. De hecho, muchos de los autores que hablan sobre el populismo, en particular Ernesto Laclau, se inspira en Perón. Ernesto Laclau es argentino, entonces, pues él vivió muchas de estas cuestiones del peronismo y de ahí, pues saca muchas de las explicaciones que él da sobre el populismo, ¿no? Entonces es una figura muy, muy importante. Bueno, pues vamos a darle paso al siguiente grupo para que aprovechen este tiempo que nos queda, que es Brasil, ¿no? Entonces, a ver, ¿quiénes son los brasileiros? Soy yo. Ah, ok, vale, perfecto. Te comparto, entonces. Sí. Ya estás. Gracias. ¿Vas a estar tú solita? No, con mi compañero Alemão. Ah, ok. Hola, profesor. Aquí estoy. Hola, buenas tardes. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Se ve que nos estás compartiendo, pero no se ve qué es lo que nos estás compartiendo. Creo que ya. Ah, ok. Bueno, buenas tardes. Mi compañero Alemão y yo les vamos a presentar el sistema político brasileño. Y bueno, para entender un poquito mejor
cómo fue que surgió este sistema presidencial, me gustaría hablar sobre los antecedentes históricos del régimen. En total son 6 etapas que conforman este sistema político. Y pues bueno, la primera etapa va de 1822 a 1889, donde se introdujo una monarquía constitucional. Sin embargo, esta forma de gobierno se cuestionó, por lo que se propuso la instauración de una república. La segunda etapa, en 1889, sobrevino la Primera República y 2 años después se instauró el sistema presidencial y de gobierno. No obstante, esta república recién iniciada tuvo su fin en 1930 a causa de un golpe de Estado y la presidencia de Getúlio Vargas. Y pues bueno, la tercera etapa se dio de 1930 a 1945. Aquí se dio la nueva república con la rendición, se dio con la redacción de la nueva constitución de 1934, donde se fortaleció la tendencia centralista. Se reforzaron también las instituciones liberal democráticas y se aprobó la elección directa del presidente de la República. Acerca de los poderes de la Unión, el poder legislativo quedó constituido por el Senado y por la Cámara de Diputados. Y para vistas de la nueva elección presidencial de 1938, Getúlio Vargas, el que había dado el golpe de Estado y era presidente interino en ese momento, se sintió amenazado, por lo que organizó otro golpe de Estado y promulgó una nueva constitución, que fue la de 1937. En esta nueva constitución, Vargas puso fin a la federación, a pesar de que la constitución decía que Brasil era una república, un estado federal. Igualmente se puso fin a la autonomía de los poderes legislativo y judicial y acabó con los partidos políticos. La cuarta etapa se dio en 1945. En esta segunda etapa nació la Segunda República. Ya con Getúlio Vargas fuera, esta república apuntó a ser más liberal a comparación de la pasada, que tenía tintes más corporativistas. En 1960 se dio una crisis del sistema político, ya que había muchas divisiones dentro de él. Las tensiones sociales se acrecentaron y la demanda de nuevas reformas hicieron que Brasil fuera tomado por los militares de 1964 al 85 y la constitución quedó sin vigencia. Ya en la última etapa, en 1964, se dio la Tercera República con la victoria de un candidato civil a la presidencia. Y pues bueno, actualmente Brasil es una república presidencial, federal y democrática, con poderes de la Unión independientes y armónicos entre sí, los cuales son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sobre el Poder Ejecutivo, para que alguien pueda ganar este cargo, el cargo presidencial, se debe obtener la mayoría absoluta de los votos. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga esta mayoría, se celebra una segunda vuelta entre los 2 candidatos con el mayor número de votos. El mandato dura 4 años y es posible una reelección inmediata. Igualmente, este sistema cuenta con un vicepresidente que es electo junto al presidente. Este sirve como sustituto en caso de que
el presidente fallezca o renuncie a la presidencia. En Brasil no puede haber un régimen mixto, es decir, un presidente de un partido y el vicepresidente de otro partido, no. Tiene que ser electo junto con el presidente. El Poder Legislativo está compuesto por la Cámara de Diputados y se compone por 513 miembros, todos electos cada 4 años, bajo una fórmula de representación proporcional. El Senado cuenta con 81 legisladores y su renovación es igualmente cada 4 años. Las decisiones de la Cámara se dan por mayoría de votos, siempre y cuando esté presente la mayoría absoluta de sus miembros. En el Poder Judicial es el presidente quien nombra a los ministros del Supremo Tribunal Federal y a los demás tribunales, que son los que integran el sistema judicial. Bueno, ahora vamos a pasar con el sistema electoral. No sé qué hora sea. Todavía tienes otro poquito. Bueno, durante el Imperio y la Primera República habían muchas limitantes para votar. El sufragio directo se dio hasta 1881, perdón. No obstante, excluyeron de este derecho de voto a todas las mujeres y a todas las personas analfabetas. Y fue hasta 1932 cuando se introdujo el sufragio obligatorio, lo que dio pauta a que todos tuvieran ese derecho, ya incluyendo a las mujeres. El Tribunal Superior Electoral, el TSE, es como el INE mexicano, porque es la máxima autoridad electoral. Ejerce un papel fundamental en la construcción del ejercicio de las elecciones brasileñas y bueno, este TSE trabaja de manera conjunta con el TRES, que son los tribunales regionales estatales, quienes se encargan de los procesos electorales de los estados. Este TSE está compuesto por 7 ministros. Cada ministro es electo por un periodo de 2 años y no hay posibilidad de reelección consecutiva. Algunas de las funciones de este sistema electoral son el registro de los partidos políticos, presentar propuestas de reforma a la ley electoral, resuelven crímenes electorales que se hayan cometido con los propios jueces como ciudadanos, resuelven también las impugnaciones sobre los resultados electorales. Igualmente juzgan los recursos interpuestos por tribunales regionales y designan a los integrantes de los 3 y a las mesas receptoras del voto. Bueno, también es importante señalar que en Brasil los partidos políticos no tienen restricciones en cuanto a la cantidad de tiempo, ya que pueden comprar con sus propios recursos este tiempo, ya sea las cadenas de radio o de televisión. Y bueno, la principal fuente de financiamiento de los partidos y candidatos sigue siendo en la práctica los fondos privados. Es decir, aquí en México, por ejemplo, no está permitido que los partidos tomen más tiempo del que les da el INE. Tampoco está permitido que agarren recursos privados para los fondos de sus campañas. En cambio, en Brasil sí pueden hacer eso. Y bueno, como ya había explicado antes, el presidente es electo por mayoría absoluta. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría, se van a una segunda vuelta. Se van a segunda vuelta los 2 contendientes con mayor número de votos y
el mandato dura 4 años y es posible una reelección inmediata. Sobre la elección de diputados, bueno, la cantidad de diputados por cada circunscripción se determina por el número de habitantes. Pueden elegirse un mínimo de 8 diputados y un máximo de 70. Y finalmente, para la elección de senadores, se eligen 3 senadores por cada estado. Cada uno de ellos representa circunscripciones uninominales y binominales. Este senado se renueva cada 4 años y bueno, eso es todo. Estas son funciones del sistema electoral que igual ya había mencionado: el registro de los partidos políticos, se aprueba la delimitación de los distritos electorales, resuelven impugnaciones sobre resultados electorales, etc. Ahora vamos a pasar con el sistema de partidos. El sistema de partidos con el que cuenta Brasil es multipartidista, pero se han hecho muchas críticas por esto. Se dice que hay una ley excesivamente benevolente hacia el multipartidismo que ha puesto en riesgo la estabilidad del país. Como se pueden dar cuenta, en Brasil existen 35 partidos políticos, 22 representados en la Cámara de Diputados. La verdad son muchos y se dice que esto ha puesto en riesgo al país porque, como van a ver más adelante con mi compañero Alemão, Brasil posee una cultura política similar a la de México. Es decir, no son tan participativos. Se podría decir que igualmente poseen todavía un poco, no, se me olvidó la palabra. Pues todavía tienen una cultura de súbdito. Y pues bueno, estos 6 partidos son los más importantes de Brasil, los más votados, por decirlo así. A diferencia de México, donde constitucionalmente un partido político es una entidad de interés público, en Brasil, por ley, un partido es una persona jurídica de derecho privado. En ambos casos, la finalidad de estas entidades es muy similar. Por ejemplo, en México, el objetivo de un partido político es promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y la integración de cada uno de sus órganos de la representación política. En cambio, en Brasil, el objetivo legal de dichas agrupaciones es el aseguramiento de los intereses del régimen democrático y la autenticidad del sistema representativo. Creo que una cosa que se me pasó decirles es que los partidos brasileños carecen de una verdadera identidad porque fueron creados a partir de 1979 y pues bueno, son relativamente nuevos. Ok, si quieres, perdón que te interrumpa, si quieres lo dejamos aquí para que se puedan ir a su otra clase. No les robe su clasecilla, bueno, sus minutos de clase. Perdón que te haya interrumpido, pero si quieren terminan la próxima clase, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pues entonces nos vemos, chicos, a menos que quieran decir alguna otra cosa. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho, pórtense mal y bye bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye, maestro. Hasta luego. Bye bye. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Maestro. Teo. Nos vemos, profe. Cuídese mucho. Bye, igual. Oiga, me comentó un
compañero que le había dicho que si podíamos cambiar de fechas, porque Imanol. Imanol Ah, ya me ok. comentó y le dije que sí, pero nada más para confirmarlo con usted. Sí, él me comentó, no te preocupes. ¿Sí? Ajá, Entonces sería Colombia el 21 y el de Imanol el 19. está Nada más que no perfecto. sé qué país. ¿Sale? Sí, vale, No, muchas pues, gracias por avisar. gracias. Vale, hasta luego. Bye.